Bueno, buen día a todos, que el Señor les bendiga ricamente. Hoy es un día muy especial, porque si para llegar al adulto algo tuvimos que transitar es nuestra niñez. Así que no hablamos de cosas extrañas a los adultos que están acá. Y es una bendición enorme poder estar festejando el Día del Niño. Hay una lectura del aposento alto que fue allá por marzo, que cuando la leí, me pareció la experiencia de muchos de nosotros. La voy a leer, de una señora de Texas. Dice: cuando era pequeña, mi madre y yo íbamos a la iglesia solo para asistir a los servicios fúnebres de algunos de los seres queridos. Conocía poco de Jesús. Pero eso cambió cuando yo tenía 5 años y mi mamá se volvió a casar. Era el año 1943 y mi padrastro era soldado. Así que nos mudamos a un departamento cerca de una base militar y las cosas empezaron a mejorar. Un día, nuestra arrendadora nos invitó a su iglesia, pero yo no me entusiasmé. Sin embargo, me sorprendí de visitar esa iglesia por primera vez. La gente era cálida, acogedora, y me encantaba la música. Las canciones sobre Jesús me emocionaban. Me involucré en todo y sentí una cercanía especial con Jesús. Al día siguiente encontré un lápiz y papel y le pregunté a mi mamá cómo se escribía Jesús. Escribí su nombre cuidadosamente y puse el papel en mi bolsillo. Todos los días le daba la vuelta al papel y me sentía reconfortada. Con el tiempo, el papel se desgastó por tanto manejo. Ahora tengo 83 años y he visto desvanecerse muchas cosas, muchas pérdidas, pero he aprendido que algunas cosas, como el amor y el consuelo que todavía recibo de Jesús como ese primer día, nunca desaparecen. Yo creo que puede ser la experiencia de muchos de los que están acá. Si yo les pido que levanten la mano los que conocieron al Señor desde chicos, nos vamos a sorprender con la cantidad. Levanten la mano los que han recibido al Señor desde chicos. Miren, muchos. O sea que podemos decir que hasta estadísticamente es algo que tiene una verdad inconfundible de Dios. Esto de que Dios habita en el corazón de los chicos. Los chicos entienden mucho más de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Y tienen esa dulzura, esa frescura que nosotros los grandes ya no la tenemos. No la tenemos. Voy a hacer una comparación media burda, pero creo que sirve. Me acuerdo que la primera vez que fui al neurólogo porque me dolía mucho la cabeza, me dice: no dejé que te duela toda la cabeza y que esté con la cabeza estallada para tomarte, qué sé yo, el analgésico. Cuando sentís que empieza, ahí tómalo. Y uno piensa, ¿cuántas cosas hubieran sido distintas en mi vida si yo desde chico hubiera aprendido a tener a Jesús en mi corazón, haber decidido con Jesús en mi corazón, haber tomado decisiones con Jesús en mi corazón? Por eso es tan importante que desde pequeña edad los chicos puedan entender esta realidad de Jesucristo en la vida, habitando, obrando en ellos. Por supuesto, no lo digo yo. Proverbios 22:6, de memoria: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esto es una realidad. Es una realidad. Y uno lo vemos acá en la iglesia. Muchas veces vienen personas que dicen: yo vine cuando era chico y acá en la iglesia se hacía esto y aquello, y traen sus hijos. ¿Por qué? Porque algo pasa en ellos que después, por X motivos, cuando tienen sus propios hijos, dicen: pero si yo tuve esto, yo quiero lo mismo para ellos. Y esa es una nueva oportunidad de reencuentro con Jesús. Y eso tenemos que, como estamos hablando en estos días, aprovecharlo, porque son nuevos caminos que Dios pone para volver a Él.
tan importante es que, bueno, yo no voy a ser largo, voy a darle un cierre a todo lo que ya Malena explicó y dijo con toda profundidad, pero hay una realidad con los chicos. Parece que molestan. No sé, no molesten los chicos, los grandes, pero que los grandes escuchen atentamente al pastor, a la alabanza, tengan ese tiempo, ese lugar para que esté todo distendido. Y no es así. Pero esto ya pasaba en la época de Jesús. Le voy a invitar que busquemos en Lucas capítulo 18, los versículos del 15 al 17. Dice, y traían a él, a Jesús, los niños, para que los tocase. Y cuando, lo cual viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Yo me imagino la escena. Jesús venía, acá viendo un poquito cómo viene Lucas desarrollando este viaje de Jesucristo desde Galilea a Jerusalén. Él pasaba por las aldeas y se paraba y la gente venía y él tenía el tiempo como para atender a todos. Y en una de esas paradas, no se dice cuál era el lugar específicamente, cuál era la aldea, él estaba hablando a otros. ¿Y quién trae los niños? Los papás, los abuelos, no sé, el tío, el primo, alguien. Alguien trae los chicos a Jesús. Y acá pasa lo que decíamos antes. No, dijeron los discípulos. No, de ninguna manera. Que no molesten al maestro, que no molesten a los que están escuchando al maestro. Y Jesús, que todo lo ve y todo lo sabe, los llama, pero con esta enseñanza de maestro. Los llama y les dice, dejad a los niños venir a mí. Qué importante es estos detalles. Este pasaje tiene correlación en Mateo, Marcos y Lucas. Las palabras son las mismas, pero tiene mucho para sacar de cada uno de estos tres pasajes. En este específico, Lucas dice que le traen los niños para que lo tocase. Había algo en el toque de Jesús que el pueblo sabía que estaba pasando. Cuando Jesús pasaba y vos lo podías tocar, o él te tocaba, algo se transformaba en tu vida. Ese toque de Jesús era un toque de bendición, un toque liberador, un toque transformador. Por eso, cuando dice que lo traían para que los tocase, significa que, primera acción, alguien llevaba a los chicos. Alguien tenía intención en su corazón de que Jesús pudiera estar tocando a los chicos, bendiciendo a los chicos. Fíjense que hay muchos pasajes hablando del toque de Jesús. Jesús sanaba, bendecía. Tenemos muchos pasajes hablando de este toque. Era recibir la presencia del Salvador, la presencia poderosa del Señor. Esa presencia, ese toque que libera, ese toque que transforma, que consuela, que sana heridas, enfermedades y también cuestiones emocionales. Vaya si tenemos que ser sanados por el Señor emocionalmente tantas veces, ser consolados por el Señor, entender que el Señor sí puede hacer esto. ¿Se acuerdan cuando sanó la suegra de Pedro? Dice, y él le tocó en la mano y la fiebre la dejó. Y seguidamente la seguía. También en Mateo, este pasaje, cuando habla de esta mujer que estaba sufriendo flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues ella decía, si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. A ver, esta idea de que Jesús pueda estar bendiciendo a nuestros hijos
pueda estar acompañándolos, pueda estar sanándolos, pueda estar siendo el papá que nosotros por allí humanamente damos todo, pero entendemos que hay un Dios que nos cuida, hay un Dios que transforma y hay un Dios que ese niño necesita para toda su vida. Cuanto antes mejor, cuanto antes mejor, cuanto antes más Dios va a poder hacer cosas en su vida. Y aún si no lo conoce de niño, el Señor lo va a seguir buscando, buscando, siendo joven, siendo adolescente, siendo adulto, siendo anciano. Esa búsqueda del Padre por su Hijo no claudica. Él sigue buscando a cada uno de sus hijos. Fíjense en que en esto del toque del Señor y de lo que los chicos necesitan realmente de Dios, también lo vemos en un pasaje que es cuando Jesús va al templo. Tenía 12 años. 12 años, así que por lo menos bíblicamente hasta los 12 son niños. Esta es la vieja discusión, ¿hasta cuándo? Hoy hablábamos en casa, me decía el Mati, bueno, pero podría ser el día de los hijos, hay día de los padres, día del padre, de la madre, podría ser el día de los hijos también. Sí, ¿por qué? Porque seguimos siendo hijos. Y en Lucas capítulo 2, versículo 40 dice, y el niño crecía, hablando de Jesús, y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios sobre él. Que tu hijo crezca, se fortalezca, aprenda de la sabiduría de Dios, que es tan importante, que no tiene nada que ver con la sabiduría del hombre. Lo dice la Biblia, lo estuvimos estudiando en el estudio bíblico. ¿Cómo podemos comparar la sabiduría del hombre, que parece que todo lo sabe, y en esta época que parece como que los conocimientos son así, crecen repentinamente de una manera increíble? ¿Cómo podemos comparar esa sabiduría de Dios, del hombre, con la de Dios? Y si los niños pueden aprender de esto, gloria a Dios. Y fíjense esta actitud. El Señor les dice, no, dejen que vengan los niños. Y cuando llegaron, les dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Dejad a los niños venir a mí. ¿Quién no necesita ir al Señor? A los pies del Maestro. Que el Señor te abrace, que el Señor te consuele, que el Señor te sostenga, que vos sientas esa presencia de padre, de papá que está al cuidado tuyo. Los niños necesitan ese abrazo del Señor. No se lo impidamos. No le pongamos más excusas que el niño ni sabe por qué no puede recibir ese abrazo, ese toque de Dios. No se lo impidamos. Me vinieron muchos pasajes a la mente sobre esto de no impedir. Porque muchas veces somos nosotros, los padres, los adultos, los que tenemos en la cabeza tanto barullo que no vemos la necesidad de ellos, de esa presencia del Señor para su vida. Un niño no se dirige a sí mismo, lo lleva a alguien. El papá, la mamá, el abuelo, la tía, el primo, no sé, alguien que pueda llevar al niño a los pies del Señor. Y alguien lo llevó a este encuentro. ¿Quién lo llevó? Alguien que entendió que el niño estaba necesitando de ese toque. ¿Quién no entendía esto? Los discípulos, justamente. Y acá algo importante. Versículo 17 dice, de cierto os digo. Esta es una expresión bíblica muy usada. ¿Saben cuántas veces se usa el término de cierto os digo? O este término que significa esperen, escuchen. 60 veces entre los 4 evangelios. Significa que cuando el Señor dice, de cierto os digo, o te digo, si le está hablando a una persona, es porque el Señor te está diciendo, momento, pará, escúchame, mírame a los ojos, préstame atención. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
Y justamente de esto se trata, de que nosotros los adultos podamos recibir el reino de Dios, a Jesucristo como uno de ellos. Qué importante es esto. El niño recibe la fe de una manera natural. Lo recibe de una manera natural. Si papá le dice, vas a aprender a andar en bicicleta, lo sube a la bicicleta y lo deja, se cae. Primero le ponemos rueditas, ¿se acuerdan todo eso? Pero después, ¿cómo aprende? Largándose. Eso es la fe. Lárgate como un niño. ¿Cuántos papás quedamos con la cintura, ¿no? Acompañándolo así. Bueno, Dios no es así. Dios tiene fuerza, tiene poder y autoridad para acompañarte en tu camino de fe. Lárgate en el camino de fe a aprender algo que te va a servir toda la vida. ¿Vieron que dice que el que aprende a andar en bicicleta no se olvida más? El que aprende a confiar en el Señor de niño no se va a olvidar más. Y es así, es así. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido de niño a andar en bicicleta? ¿Nos hemos caído? Sí, alguna vez sí, claro que sí. Pero papá nos traía, nos sentaba de nuevo y dice, dale que vos podés, vamos. Y ese aliento permanente de Dios con nosotros. Esa es la manera de aprender la fe. Largate en el Señor. ¿Hasta cuándo vas a seguir pensando y repensando y haciendo y no haciendo cuando el Señor te está diciendo, todavía estás acá, tendría que estar acá 10 cuadras? Mirá todo lo que tenés que aprender todavía. ¿Cómo no estás disfrutando todo esto que tengo preparado para vos? Por eso es tan importante. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y termino con algunas cosas como prácticas. Como prácticas. Yo digo, termino para que los actores vayan arrancando, porque hay algo especial hoy. Fíjense en si es importante para Dios el niño. Que Dios prepara a papá, a mamá, a la familia, a las personas que tengan en su casa para el cuidado. El niño necesita ser cuidado, necesita ser alimentado, necesita aprender, porque aprende rápido, muy rápido, aprender todo eso que le va a servir para toda la vida. Y Dios está interesado en participar en esa crianza, en ese crecimiento del niño, para que él tenga fe, para que él pueda justamente conocerle. Es importante para Dios. Y acá, en otra versión, dice que él oró, en Mateo, dice que Jesús tomó los niños, oró por ellos y los bendijo. Y los bendijo. Y esto es lo que nosotros queremos que reciban del Señor. Estar orando por ellos, cubriéndolos en oración, pidiendo que el Señor los esté acompañando, esté allí con ellos en este tiempo y que también sean bendecidos. Yo sé que la oración de los padres realmente siempre son poderosas, porque lo hacen con ese amor, con ese deseo. Y no son oraciones que el Señor se los olvide. Son estas oraciones que transforman vidas. Y justamente, si el Señor oró por ellos, ¿cuánto más nosotros tenemos que estar orando por ellos? Oró y los bendijo. Yo te sugiero, y antes de terminar lo vamos a hacer, que pienses en los nombres de los chicos, de los niños que están a tu alrededor, de los tuyos propios, de los que están por venir, muy importante, de los que están por venir, de los que tenés en tu casa, compañeritos de tus hijos, de tus sobrinos, de tus nietos, de tus bisnietos, pero escribilo, haz una lista, no te olvides de ninguno, porque es importante que estén dentro de tus prioridades de oración. Oremos por los chicos, pero con nombre y apellido. Y si no sabemos nombre, tratemos de buscar el nombre. ¿Por qué? Porque eso es importante. Es importante que podamos presentar al Señor a los niños con nombre y apellido. Demostrarles que
te interesás por ellos. No hagamos la gran de los discípulos. No molesten. Interesate. Fíjate que ellos estén yendo al Señor. Llévalos. No tienen oportunidad. ¿Qué puedo hacer yo para que ellos lleguen a los pies del Cristo? ¿Qué puedo hacer yo? Seguramente el Espíritu Santo te va a revelar algo que podés hacer para que ese niño en especial pueda conocer a Cristo. De alguna manera. Estamos en tiempos difíciles, lo sabemos. Tenemos que estar cuidándonos de esto, de aquello. Pero la oración y que el Espíritu Santo te revele no lo para nadie. Y esto es algo que viene de generación en generación a pesar de lo que pueda estar pasando hoy. Es importante, cuando veas un niño, míralo, como si fuera un adulto. Dale la misma importancia. Saludalo, llámalo por su nombre. Sí, por ahí los chicos están en otra, no importa. Que ellos vean que vos te interesás y que vos estás allí en compañía de él. Tratalos como personas que tienen talentos, dones y tesoros muy valiosos. Justamente cuando uno empieza a interactuar con los chicos se da cuenta de todo lo que los chicos pueden dar. Increíble. Tratalos con ese cuidado y con ese empeño de personas que tienen estos talentos, estos dones, estos tesoros preciosos. Demostrarle a los niños que son importantes para Dios y que Dios es algo importante para ellos. Yo termino con esto. Todos de alguna manera, Malena lo decía, somos producto de oraciones de otras personas, de otras generaciones, y nosotros con esta palabra, y hoy especialmente refiriéndonos a esto, tenemos que pensar cuánto podemos hacer nosotros por nuestros hijos, nuestros niños, los que conocemos, los que no conocemos, los que llegan a la puerta, se le da un mate y salen, que no se puedan ir sin la bendición del Señor, con esa oración. Justamente por eso lo hacemos en la puerta, para que se lleven la bendición del Señor. Y después, que el Señor nos desarrolle esta capacidad de ver cómo podemos llevar los niños a Jesús. Por eso, antes de arrancar la obrita, yo te pido que el cierre lo hagamos orando por los niños. Lo hagamos orando por ellos. Si por bancos nos podemos juntar y pongan ustedes una oración sencilla, no solamente enfocándonos en orar por los niños. Juntémonos por banco y oremos. Si hay algunos bancos con una o dos personas, o si alguien que ha venido por primera vez, acompáñenlo a orar también por los niños. Y cerramos orando por ellos en esta hora. Amén. Yeah.